primer lugar, mi agradecimiento al Consulado belga por una más de sus iniciativas fecundas y felices y afortunadas. Me siento muy honrado y muy contento de haber podido colaborar. Y si se fijan ustedes en la pantalla, verán que hay cierta provisión de logos, porque además de los que ya hemos utilizado alguna vez como Consulado belga, Fundación La Caixa y Club de Roma, hoy hemos añadido el logo de UNICEF, porque se da la feliz circunstancia de que nuestro ponente de hoy es un alto directivo de UNICEF y yo tengo la fortuna de ser el presidente de UNICEF Cataluña. Que sepan que en niveles de haber como 7 u 8 niveles de diferencia entre el ponente y yo. El presidente de una comunidad autónoma de UNICEF, un señor evidentemente muy importante, pero claro, al lado de lo que supone la presencia. Y el otro día, como UNICEF Cataluña, estábamos visitando al nuevo consejero de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Jaume Duch, una persona respetable, experta, con mucha experiencia internacional. Y me decía, bueno, supongo que conoces UNICEF. Y digo, "Bueno, mira, no solo conozco UNICEF, sino que como en mi función anterior en la Comunidad Europea, tuve la oportunidad de visitar profesionalmente, una visita oficial a instituciones de Naciones Unidas y que sepáis que UNICEF fue una de las que más me gustó. Una cosa que celebro muchísimo, y lo dice una persona, bueno, porque es una institución que por su misión y por la forma que tiene que llevarla a cabo, que sepan ustedes, y me hago un pequeño, como yo creo que el ponente va a tener la humildad de no hablar demasiado de UNICEF, pues hablo yo, que me da menos vergüenza. UNICEF es la institución de Naciones Unidas que tiene mayor presencia en el mundo. La mitad de los niños se vacunan cada año a nivel internacional, se vacunan gracias a la labor de UNICEF, por su responsabilidad respecto a la salud y también la educación y la protección de los niños. Y cada año, por estas fechas, concretamente el 20 de noviembre, una fecha fácil de recordar para los españoles de cierta edad, pues cada año celebramos el Día Universal de la Infancia, conmemorando este año el 35 aniversario de la Convención Universal que se aprobó en el 89 y gracias a la cual, puesto que fue suscrita por todos los países del mundo, menos uno, de los Estados Unidos, todos los países del mundo suscribieron la Convención, que es jurídicamente exigible. O sea, cualquier país del mundo que incumpla la fundación, que incumpla la Convención, es susceptible de ser demandado en la Corte Penal Internacional por no haber respetado la Convención de Derechos del Niño, cosa que puede ocurrir desgraciadamente en el próximo futuro. Gracias a la Convención, los derechos de los niños en todo el mundo están más protegidos y lo que es muy importante, porque a veces nos desesperamos cuando vemos cosas que están ocurriendo ante nuestros ojos en estas fechas y pienso muy concretamente en el conflicto de Oriente Medio y no únicamente. Pero nos desespera un poco pensar que a pesar de la obligación jurídica de respetar la Convención, objetivamente no se está respetando. Hacer pasar hambre, miedo, terror o muerte a un niño no respeta evidentemente la Convención. Pero de todas maneras, ¿qué sería el mundo si la Convención no existiera? Sería sin duda un lugar peor, como demos gracias a todos los estados que se pusieron de acuerdo prácticamente por unanimidad en suscribir esta convención, y hoy demos gracias a nivel más modesto a nuestro ponente, que también nos va a aportar un mensaje de esperanza. Nos va a explicar cómo, después de una crisis, después de una situación terrible, como a nivel más concreto y pero más próximo sentimentalmente para nosotros, que es la catástrofe de Valencia, por ejemplo, que ha afectado también a niños y a sus familias, como después de un acontecimiento dramático o trágico, los niños pueden recuperarse. Y esto realmente es un mensaje de esperanza y de ese tema, porque tiene mucha experiencia en ello, es de lo que nos va a hablar nuestro ponente. Bueno, solo me queda, por no insistir más, en reiterar mi agradecimiento al Consulado de Bélgica y al propio ponente por su generosidad en organizar la sesión de hoy. Y muchísimas gracias. Señor presidente, dear colleagues, señores, señoras, estimados amigos, es un placer para mí estar avui amb vosaltres a aquesta jornada organitzada en col·laboració amb la Fundació La Caixa, el Club de Roma
UNICEF también de Cataluña, a motivo del Día Universal de la Infancia. Aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestros socios, la Fundación La Caixa, pero especialmente a su presidente, el señor Lanaspa, por su apoyo inquebrantable. Lo siento. El ponente de hoy, el señor Koen Serrans, es un belga que vive en Palma, pero viaja por todo el mundo por su trabajo para UNICEF. Desafortunadamente, el señor Serrans viaja por todo el mundo es porque hay conflictos armados en todo el mundo y hay víctimas pequeñas en todo el mundo, los niños. El 26 de noviembre celebraremos, como el presidente ha dicho, el Día Mundial de los Niños. Indudablemente es una buena ocasión de reflexionar sobre las consecuencias del aumento de los conflictos en el mundo sobre la salud mental de los niños. Cada vez son más los que sufren las consecuencias de estos conflictos armados. Probablemente no sea una coincidencia que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Niño se remonte a 1989. Este año crucial en el que cayó el muro de Berlín y marcó un paso importante en el fin de la Guerra Fría, fue un año de esperanza. La Unión Soviética se retiró de Afganistán después de una guerra asesina de 10 años. Y gracias a la perestroika y a la glasnost se abrió una ventana de oportunidad para imaginar un mundo menos conflictivo. En este clima de distensión internacional, la comunidad internacional acordó algo que nos concierne a todos, la protección de los derechos de los niños. Ahora, durante el conflicto en Ucrania, solo podemos esperar que hay una nueva ventana de disminución de conflictos para mejorar la situación de todos los niños en el mundo. La Convención establece en el derecho internacional que los niños son seres humanos y individuos con sus propios derechos, y que la infancia es un momento especial y protegido, en el que se debe permitir que los niños crezcan, aprendan, jueguen, se desarrollen y florezcan con dignidad. Lo bueno es que la Convención, como he dicho, se ha convertido en el Tratado de Derechos Humanos más ratificado de la historia y ha ayudado a transformar la vida de los niños. Sin embargo, lo mejor es que ha inspirado a los gobiernos a cambiar las leyes y las políticas y a realizar inversiones para que más niños obtengan finalmente la atención médica y la nutrición que necesitan para sobrevivir y desarrollarse. A pesar de estos avances, la Convención todavía no se ha aplicado plenamente, ni se conoce, ni se comprende ampliamente. Millones de niños siguen sufriendo violaciones de sus derechos cuando se les niega atención sanitaria, nutrición, educación y protección adecuadas contra la violencia. La infancia sigue truncándose cuando los niños se ven obligados a abandonar la escuela, realizar trabajos peligrosos, casarse, luchar en guerras o ser encerrados en prisiones para adultos. Además, como se ha dicho antes, el contexto internacional ha cambiado. Hay más conflictos violentos internos y internacionales y poblaciones civiles entre las que muchos niños están sufriendo. Las consecuencias son profundas, amplias y largas. Sin más preámbulos, me gustaría ceder la palabra al Dr. Serrans para que nos ilumine más sobre el mundo interno de los niños en conflicto. Gracias por estar con nosotros y, señor Serrans, por favor, gracias. Was this thing on? So I've been told that we do this in English. Me han pedido que hable en inglés, pero si hay preguntas, pueden hacerlas en español. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tenemos como 45 minutos, ¿no? Para explicar todo el mundo interior que pasa con el English.
We have 45 minutes to explain. Tenemos 45 minutos para explicar cómo es el mundo interior de los niños después de una catástrofe. Es poco tiempo, así que vamos a ir empezando. Cuando hay una catástrofe humanitaria, cuando hay una emergencia, hay dos cosas. Por una parte, la emergencia, que ya puede ser bastante traumática, y lo otro es la consecuencia. Es decir, pérdida de personas, pérdida de casas, pérdida de ingresos, y esto crea estrés en las familias. Y cuando vemos un estrés prolongado en la familia, vemos mucha más ansiedad, vemos más depresión, vemos también más consumo de alcohol y otros mecanismos de manejo negativos. Y esta parte también es muy importante porque es una parte que tiene muchas consecuencias para el mundo interior de los niños. Lo que voy a hacer en estos 44 minutos ya es hablar de ambas cosas, de las consecuencias de estas catástrofes que son mayores y después también de los aspectos traumáticos de la emergencia en sí. Por cierto, ¿sabían que la duración media de una emergencia es menos de 9 años en el mundo? Pueden ser inundaciones, sequías, volcanes y otros. La recuperación se tarda más de 9 años. Bienvenido. Creo que una buena forma de explicar las consecuencias de estas catástrofes es la siguiente. Cuando hablo del desarrollo infantil, me gustaría invitarles a unirse a mí en su mundo interno, porque voy a hablar de los niños, los más pequeños y también los más grandes. ¿Y por qué? Pues porque, de hecho, me gustaría que reflexionaran en sí mismos, porque la forma como uno se desarrolla tiene consecuencias en quien uno se convierte, en quienes somos actualmente. Sé que hay algunos psicólogos en la sala, así que voy a simplificar cosas en algunas ocasiones, así que discúlpenme, simplemente es por una razón de tiempo, ¿de acuerdo? Bien, los niños, como tengo entendido, nacen muy pequeños, son bebés y después crecen, ¿verdad? Crecen quizás más a lo ancho o más a lo alto, pero bueno, aprenden cosas, ¿verdad? Aprenden a gatear, aprenden a caminar, también aprenden a hablar, a escribir, también a calcular. Y si no aprenden alguna de estas cosas a una edad determinada, por supuesto, esto tendrá consecuencias en su vida. Si no aprendes a calcular a los 6, 7 u 8 años, pues después te va a costar ir a una tienda y comprar cosas, ¿verdad? Actually, on emotional Y level. lo mismo pasa a nivel emocional. A nivel emocional tendremos que aprender cosas y si no las aprendemos, esto tendrá consecuencias durante el resto de nuestra vida. Ahora bien, empezamos con los bebés. ¿Qué hacemos con los bebés? Pues les abrazamos, les amamos, les alimentamos, les limpiamos y lo que tenemos que aprender a esta edad es a ser amados y también a amar. Y si no lo aprenden a esta edad, entonces tendremos a adultos que tendrán dificultades a la hora de tener relaciones estrechas. Querrán que la gente se les acerque, pero cuando se les acerquen los van a empujar, los van a alejar. Esto es lo que llamamos apego. Es decir, los bebés tienen que aprender a tener estos apegos seguros. Una condición básica para desarrollar este apego seguro es la disponibilidad emocional, la presencia de una figura materna o paterna, al menos una figura. Puede ser también una hermana o una abuela. Entonces el bebé lo aprende. Pero ahora imaginad que tenéis una catástrofe humanitaria, que tenéis una emergencia y la mamá tiene que pensar en la seguridad, en las necesidades básicas, la comida básica. Pues seguro que habrá madres que, a pesar de hacer todo lo que puedan, tendrán una disponibilidad emocional mucho menor para su bebé, ¿verdad? Y estos bebés tendrán dificultades a la hora de aprender a amar y a ser amados y por lo tanto tendrán dificultades también en desarrollar este apego seguro. Cuando todos estos edificios que vemos en la televisión de Gaza, en Líbano, en Valencia, en el Sudán, cuando estos edificios se destruyen, aunque luego se reparen, pero el bebé sigue teniendo, o el niño sigue teniendo las consecuencias de haber vivido en ese edificio que se ha destruido, aunque luego se reconstruya.
porque ha tenido, digamos, una menor disponibilidad emocional de su madre, de su figura materna o paterna. Entonces, después el niño aprende. ¿Cuál es la palabra favorita de un niño de 2 años? Why is this a good start? ¿Por qué? Sí, otra palabra favorita. No, very good. Those Disculpen, no escuchamos los comentarios. yes, Sin micrófono. result they say no. And this saying no, Exacto, es no. Decir no también es fundamental en su desarrollo, porque aprenden a tener un lugar en el que pueden decir que no. a 2-year-old can be Un niño de 2 años puede ser agotador, ¿verdad? and you need to have a lot of patience Y hace falta tener mucha paciencia para estar con un niño de 2 años. Pero you have less patience. si tienes menos paciencia, porque ya hay tantísimo estrés a tu alrededor, porque hay una catástrofe humanitaria u otro tipo de catástrofe, Cry in front of the child y estás llorando delante del niño, with the most loving o también lo que pasa a veces, incluso los padres y madres más amorosos, les damos un golpe, un pequeño tortazo, entonces el niño no va a aprender a decir que no, y si el niño a esa edad no aprende a decir que no, esto también tendrá consecuencias cuando sea mayor a nivel de la asertividad, porque le va a costar decir que no. think about yourself. ¿Entendéis? Pensad en vosotros mismos. Who are you? What do you know from your childhood? ¿Qué sabéis de vuestra infancia? And then there is this phase between 2, 3 Y después hay esta fase entre los 3 y los 6 años. ¿Qué hacen en esta fase? Pues los niños empiezan a hacer círculos en torno a sus padres, ¿verdad? Y estos círculos cada vez son mayores para explorar. Tienen que aprender a explorar, a ser más independientes, pero en cuanto huelen el peligro, enseguida around the leg. se van a abrazar a las piernas de los padres y las madres. Entonces, a esta edad aprenden a ser un poco más independientes, aprenden a explorar. Y si no aprenden a explorar, sabemos que esto pues, va a influir de forma negativa en su capacidad de tomar decisiones. People who need to En la edad adulta son personas a las que se les tiene que decir qué deben hacer. okay. Now think again now. Ahora, pensad de nuevo en una situación de emergencia o una catástrofe. Los niños exploran. Pero uno de los mayores problemas en mi sector, que es la protección de los niños, es la sobreprotección, ¿verdad? Un problema también es la sobreprotección. Si empezamos a sobreproteger a los niños no van a explorar o van a tener menos posibilidades de explorar. Entonces, una vez más, esto tiene consecuencias para su vida. Más adelante, las implicaciones del desarrollo en el desarrollo de una catástrofe humanitaria se verán 20 años después. Esto va a seguir estando allí porque deja huella, deja rastro. E incluso dejará rastro en la educación de sus propios hijos y por eso hablamos a veces de trauma intergeneracional. Parte de esto está relacionado. Los niños y las niñas entre los 6 y los 11 o 12 años llegan a la pubertad, van a la escuela, con suerte, y socializan, interactúan entre sí, luego vuelven a casa con historias fascinantes. Por ejemplo, mamá, ayer le di esto a mi amigo Pablo y hoy no me lo ha devuelto. Esto es grave para ellos, ¿eh? Entonces exploran este campo social y lo que tienen que aprender en esta edad es a aceptar a los demás y ser aceptados. Aceptar a los demás y ser aceptados. Si no aprenden esto, pues vamos a tener adultos que siempre van a desear demasiado ser aceptados. A veces quizás van a comprar regalos demasiado caros o van a hacer bromas demasiado pesadas y también van a tener mucha inseguridad. Claro, cuando tenemos que hablar en público todos estamos un poco nerviosos, pero estas personas van a ser muy inseguras. Así que, bueno, esta inseguridad estará presente. Ahora pensad una vez más en vosotros. Y luego volvamos a esta situación de una emergencia humanitaria. ¿Cómo puede ser que algunos niños no aprendan a aceptar a los demás? Porque son diferentes, ¿verdad? Y tenemos también a niños con discapacidad, tenemos a las personas pobres. Y yo lo que veo en Mosul, por ejemplo, en Irak, he visto que una de las cosas más difíciles es, por ejemplo, una niña que tenía unos 10 años que no le iba muy bien
en la escuela y tenemos un equipo psicosocial que hace ejercicios para todos y luego también filtran a los que tienen más dificultades y luego los mandan a personas como nosotros, los psicólogos infantiles. Y esta chica quería abrirse y sí que al final se abrió, pero le costó muchísimo. Resulta que su padre era de ISIS. Entonces no podía realmente ser sí misma en la clase porque ser quien era no habría sido aceptado. O sea que tenía que mentir todo el tiempo porque si no mentía también se iba a poner en peligro. Porque entonces, claro, la gente sabría que su padre era de ISIS. Imaginad lo difícil que tenía que ser para ella. Y luego en la escuela tienes que hacer ejercicios y te dicen, por ejemplo, ahora vamos a dibujar, hacer un dibujo sobre el trabajo de tu padre y el trabajo de tu madre. Claro, estos niños sufren y son diferentes. Y lo mismo pasa con los niños con discapacidades o pobres. En el VIF está al este de Ucrania. Esto es el occidente. Exacto. Bueno, en el este, los niños que hablan ruso en Ucrania también tienen dificultades y son acosados. Y esto también tendrá consecuencias en toda su vida, aunque son niños totalmente ucranianos. Y luego, queridos amigos, llegamos a la edad magnífica de la pubertad. Y aquí, en lugar de tener que aprender una cosa, tienen que aprender 3 tareas simultáneas. Además, todo esto en un entorno de bombardeo de hormonas total. Entonces, este será el primer momento en su vida que estos niños tendrán la capacidad cognitiva de comprender quiénes son y cuál es su posición en el mundo. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Cuando mis hijas eran pequeñas, pensaban que yo era el hombre más guapo, más valiente, que era Superman. Luego, sí, Sofía está allí, cumplieron 14 años y dijeron, bueno, venga, no está tan mal. Pero seguro que encontraban a otros hombres más guapos. Comprensible, ¿verdad? O sea que están un poco decepcionadas. Y por lo tanto, también pierden un poco la aceptación de la autoridad y por eso hay luego peleas en la familia. Si es solo porque no eres tan guapo como ellas pensaban, no pasa nada. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tu padre o tu madre está en el paro, se viste mal, es alcohólico? En estos casos, tú creces y no aceptas la autoridad de tus padres. Es también una fase normal, ¿verdad? Y luego viene el amor y el respeto. En la mayoría de los casos esto vuelve. Pero, a ver si me seguís. Sabemos que la mayoría... A ver, cojamos la edad de 6 a 11. Sabemos que la mayoría de los abusos sexuales se producen por parte de perpetradores conocidos por la familia. No son personas externas a la familia, sino que pasa dentro de la familia. Y si este es el caso, entonces no dejan heridas físicas. Es decir, no hay penetración muchas veces porque no quieren ser descubiertos y hacen que los niños se sientan especiales, hacen que la niña se sienta como una princesa y por eso le dan regalos. Y el niño o la niña en realidad no sabe que está siendo abusado sexualmente porque no se da cuenta. Pero luego el niño o la niña empieza pues, a crecer más, 12 años, 13 años, y entonces tiene la capacidad cognitiva de comprender qué le ha pasado en su vida. Y entonces se da cuenta de que este tío o quien fuera tan agradable no estaba realmente allí porque fuera una princesa, sino que estaba para sus propias gratificaciones sexuales. ¿Y qué pasa después? Pues que este tío deja de existir, que el tío tan simpático deja de existir.
y luego se siente avergonzada, pero no quiere hablar de ello. Y luego tenemos estas dinámicas tan extrañas en función de la familia. Quizás habla con la hermana o con la mamá, quizás la mamá va a la policía o quizás no. Quizás castiga a la niña para decir, pero ¿qué dices del tío? Estas cosas están malas. Depende de cada familia, pero en cualquier caso es muy duro. Y os puedo asegurar que el suicidio está en todo el mundo y es la primera o la segunda causa de muerte entre los adolescentes. Las chicas hacen más intentos, los chicos son más efectivos. Si queremos prevenirlo, tenemos que hacer simples ejercicios con los niños en la escuela, qué es un buen contacto, qué es un mal contacto. Tenemos que enseñarles, tenemos que dejar de ser conservadores, tenemos que enseñarles esto. Hablar de esto con una niña de 7 años, prevenir el acoso sexual, evitará suicidios más adelante. Esta es la primera tarea de la adolescencia. La segunda tarea de la adolescencia es descubrir la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y bueno, está bien. Si me gusto, pues bien, pero ¿qué pasa si eres LGTBIQ? ¿Qué pasa si eres gay en una sociedad conservadora? Pues además tenemos este aumento de las hormonas de testosterona, tendremos una libido muy fuerte, un deseo sexual muy intenso y a veces también vemos estos comportamientos, niños, chicos gays que se echan novia para intentar disimular o se cortan porque necesitan sentir. Y la tercera tarea es la separación de los padres. No financiera, sino emocional, una separación emocional. Pero todas estas tareas se convierten en muy complicadas en situación de emergencia. ¿Veis? Estos son trabajos, es arte de adolescentes con los que yo he trabajado. Aquí dice, todo lo que he amado se ha convertido en todo lo que he perdido. Esto es lo que pone. Muestro este dibujo con el permiso de la chica que lo dibujó con 14 años, una niña siria que sufrió muchísimo. Y podríamos pensar que esto es todo lo que perdió en la catástrofe humanitaria, ¿verdad? Pero hay una regla general cuando trabajas con niños y niñas. Y está escrito en Las Mil y una Noches. Lo que está aquí no lo ves y lo que ves no está aquí. Bueno, es mucho más. Esta es una frase típica que indica también abuso sexual. Todo lo que yo tenía, esta sensación de sentirse muy especial, es lo que he perdido. Entonces el mundo implosiona. Su mundo implosiona. ¿Estáis bien? ¿Vais siguiendo? ¿Entendéis? No sé si la traducción me va siguiendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Está todo bien? Perfecto. Gracias. Estas son un poco las consecuencias a largo plazo de las catástrofes. Ahora me gustaría pasar a las consecuencias inmediatas. Todos hemos escuchado la palabra trauma. No todo es trauma. Es una palabra sobreutilizada. Para que un evento sea traumático, tiene que ser muy repentino y muy abrumador. Y esto crea una reacción en el cerebro determinada y luego, pues ahí se queda. Lo que tenemos que saber es que el 80% de los niños y niñas son capaces de sanar sin la intervención de nada después de un trauma. Pueden ser regresiones, flashbacks, pesadillas, pero aproximadamente el 80% pueden resolverlo sin ir al psicólogo, por ejemplo. Pero necesitan previsibilidad, rutina, el amor de la familia, la rutina de la comunidad. Esta previsibilidad y esta rutina no siempre están ahí. En las situaciones de emergencia. Para sanar de un evento traumático con un cierto nivel de previsibilidad, y lo siento porque estoy simplificando, lo digo para los psicólogos infantiles, es como si un niño se cae
y se hace daño en la rodilla, luego les sale la sangre, luego hay una costra, luego pica y ya sabemos que este es el proceso, ¿verdad? Y a nivel psicológico tampoco es tan diferente en términos de la previsibilidad. Si este es un cronograma, sabemos que hay un trauma profundo. No hablo de un trauma pequeño, sino un trauma profundo. Vemos que el niño o la niña en las 2 primeras semanas está en estado de shock y después vemos al niño o la niña extremadamente activos o extremadamente pasivos. Realmente no sabemos por qué algunos niños son activos y otros pasivos. Es así. Y cuando digo extremadamente, digo, pues es eso, se mueven sin parar hasta que se quedan dormidos o se quedan en el suelo mirando el suelo. Y cuando uno ve esto, se reconoce fácilmente. Y luego la siguiente fase es una muy interesante y no sé quién nos hizo, pero quien nos hizo un trabajo muy bueno, porque aparece el mecanismo de autoprotección. Y se queda ahí unos 3 meses, dura unos 3 meses. Y en estos 3 meses uno se disocia. ¿Qué es la disociación? ¿Qué significa? La disociación significa que te cortas aquello que sabes de lo que sientas. Cortas lo cognitivo de lo afectivo. Y es como una herida por una quemadura. Si tienes una herida de primer grado, una quemadura hace daño, ¿verdad? En segundo grado duele más, pero en tercer grado ya casi no duele porque es demasiado. Y esto es lo mismo. Si te han hecho tanto daño, ya no te duele, te deja de doler. Y quizás os ha pasado esto cuando habéis estado, por ejemplo, en un funeral y todo el mundo está tan triste. Miras y dices, es raro, pero no siento nada. Estos son pequeños momentos de disociación. Los niños tienen estos momentos más largos y es realmente una autoprotección. También formo a policías y a forenses y los niños sí hablan. Por ejemplo, recuerdo a una chica que me hablaba y me decía, sí, mi padre cogió un cuchillo y se lo puso a mi mamá aquí, aquí, aquí. Y yo pensé, wow. Y me dijo, ¿ahora puedo ir a jugar? Y yo le dije, sí, sí, ves a jugar, no le pregunta nada. Y ya empezó a hablar así. Y esto realmente es la disociación, porque ella había desconectado sus sentimientos de lo que había pasado. ¿Qué pasa después de estos 3 meses? Pues que los niños y las niñas salen de ahí durante un poquito de la disociación y luego vuelven a la disociación, porque aquí cuando han salido ha sido muy duro. Cuando han salido de la disociación han empezado a tener flashbacks, han empezado a sentir el dolor y es súper duro para ellos. Entonces, la mayoría de las veces salen un poquito y luego vuelven a la disociación y después, a cabo de 2 días, quizás se quedan fuera un poquito más tiempo, pero vuelven a la disociación. Cuando hay un nuevo evento traumático puede ser que vuelvan a la disociación, hay retraumatización. Por ejemplo, cuando el niño está en la guerra y ya escucha pues, los aviones, se va retraumatizando. Entonces, aquí lo que uno ve a menudo es cuando la gente va al campo y trabaja con niños en situación de guerra, en Gaza, por ejemplo, o cuando ves la televisión y ves a los niños jugando y dices, no, parece que están bien los niños. Pues no, 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 están disociados. Y es un tipo de reacción funcional que tienen para sobrevivir. Están desconectados de todo. Y yo he trabajado con muchos niños y niñas disociados. Y esto es saludable, ¿eh? Esto no es patológico ni psicológico. No, no. Aquí no hace falta ayuda externa, simplemente amor de la familia y de la comunidad. Pero cuando estás disociado durante mucho tiempo, eso sí que pues resulta en problemas de salud mental y esto sí que provoca patologías. Entonces, esta disociación es una forma de escapar a la realidad. Hay algunas variaciones, como los superniños que se centran, por ejemplo, en los resultados de la escuela después del conflicto, del trauma, o los niños que asumen muchas responsabilidades después del evento traumático para escapar de este evento. O también tenemos a niños que desrealizan, que un poco acaban haciendo esta disociación de su cuerpo, esta desorganización corporal. Niños, por ejemplo,
que han sufrido muchos abusos sexuales prolongados. Sofía, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Me queda cuánto tiempo? No tengo idea del tiempo que me queda. Vale, venga, pues seguimos. Ahora, Right. Good. Okay. Then there is also the aspect of loss. tenemos también el aspecto de la pérdida, ¿vale? Estamos en las consecuencias inmediatas. Hemos hablado del largo plazo, el desarrollo del niño, lo que veremos a los 20 años, y luego tenemos el trauma con consecuencias inmediatas, y después tenemos la pérdida. Puede ser la pérdida de una persona amada, puede ser la pérdida de un perro, de un edificio, de un club de fútbol, de la escuela de danza, cualquier cosa que sea importante para ti. La mayoría de nosotros conocemos las fases del luto, del duelo, ¿verdad? Con los adultos lo hemos visto probablemente varias veces. Primero tenemos la fase de la negación, después la ira, después la fase depresiva y después hay la aceptación. Todo esto pues dura de 6 meses a un año. Es todo normal, es muy doloroso, pero no es nada extraño, es lo normal. Igual como nos pasa con la rodilla cuando sangramos y no sale la costra. En los niños es más complicado, porque los niños también tienen una fase de negación. Cuando das una mala noticia a un niño pequeño, le dices, por ejemplo, lo siento, pero tu mamá ha ido al cielo, el niño dirá, no, no. Y le decimos, por ejemplo, mamá ahora está con la abuela, y dirá, no. Y cuando dices, sí, mamá no volverá más, tu mamá ahora está en el cementerio, ¿qué dirá? Dirá, sí. ¿Significa esto que te cree? No, no necesariamente. Simplemente quiere que termines y perderte de vista. Puede ser hasta 18 meses después, cuando escuche un coche delante de la casa y va a estar pensando, aunque sea su mamá que vuelve. Los niños hacen muy bien esto de la negación y por eso tenemos que ayudarles. Cada edad es diferente. Un niño de 2 años no es lo mismo que un niño de 5 años. El de 5 años tiene cierta idea del infinito que el de 2 años no tiene, por ejemplo, pero hay que tenerlo en cuenta y tener en cuenta que esto puede durar mucho tiempo. Y después también los niños negocian, y algunos adultos también lo hacen. Dicen, si a partir de ahora limpio mi habitación, o por ejemplo, si a partir de ahora ya no pego a mi hermano, volverá. O si ahora hago mis deberes, volverá. Y no pasa nada, la negociación no es peligrosa, pero hay un problema. Y es que algunos niños transforman esto en culpa. Y aquí es cuando tenemos que intervenir porque la culpa es una emoción negativa muy mala, muy destructiva. Dicen, es porque no he limpiado mi habitación, mi mamá se ha muerto porque pego a mi hermanito pequeño. Y esto cambia, la historia cambia. Aquí sí que tenemos que intervenir cuando observamos esto. Bueno, los niños siguen más o menos las fases que los adultos. También tienen una fase de ira, pero me gusta más su fase de ira. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando erais pequeños teníais una pelea con vuestro hermano y al día siguiente os levantabais y ya no os acordabais, ¿verdad? Pero si esta noche tenéis una pelea con vuestra mujer o con vuestro marido, seguro que mañana el desayuno no será tan bueno porque os seguiréis acordando. Y otra diferencia con los adultos es que los niños juegan y bueno, siempre tienen esta válvula de escape. Esta es otra diferencia. Siempre hay complicaciones. Una complicación es lo que llamamos un luto desfranquizado. Sí, se disculpa con la traducción porque es un concepto difícil. Este luto significa que no se puede, el luto desfranquizado es un luto que no se puede procesar. Imaginad que tenéis un perro y que vuestra mamá os dice que
que se ha muerto el perro. La mamá dice, lo siento, se ha muerto tu perrito, o simplemente vamos a comprar otro, o simplemente no llores tanto, solo era un perro. Ahí no vas a poder hacer tu luto normal, sino que vas a estar confundido. Si has perdido tu perro o tu casa y lloras en una emergencia y te dicen no llores porque tu vecino ha perdido a su madre, tienes que estar feliz por estar vivo. Claro, como estás confuso. Como niño no sabes qué hacer con esta confusión porque no estás confundido y ahí podemos ver malos comportamientos, dolores psicosomáticos en la barriga, en otras partes del cuerpo. Y claro, todo esto emerge, pero tenemos que saber por qué el niño está teniendo eso. Y porque lo que vemos no está allí y lo que está allí no se ve. Siempre hay que buscar lo que está debajo. Recuerdo, es una historia rápida, ¿eh? Una chica en China, no era una mala familia, pero el padre, bueno, en el nuevo año chino, accidentalmente el padre se emborracha y mata a la madre. Y esta niña va con el tío, una mala persona, empieza a violarla y es la tía la que se lleva a la niña y me la trae a mí, la tenemos dentro de uno de mis programas. Entonces, primero tuvimos que hacer algunas reparaciones genitales, pero después, bueno, cuando vi que ya empezaba a jugar, dije, bueno, tenemos que llevarla a la cárcel para que restablezca su vínculo con su padre. Así que la llevo a la prisión, 2 horas de viaje, esperamos fuera a que salga el padre detrás del cristal. Sale el padre, tenemos 10 minutos. Ella ve al padre y se pone a llorar 10 minutos, sale fuera y llora porque no pudo hablar con su padre. Y le dije, la siguiente vez que vayamos a ver a tu padre, harás ejercicios de respiración, la respiración en 4, digamos, o en cuadro, ¿vale? De esta forma, 2, 2, 2, 2. Y y haremos juntos estos ejercicios. A cabo de unos meses volvemos a la prisión, entra, esperamos, ve a su padre y empieza a llorar. Así que estos ejercicios de respiración que habíamos practicado no funcionaron. Sale y pensaba, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, mira, te voy a dar mi cámara digital y puedes hacer fotos de tus amigos de la escuela y luego yo las voy a imprimir y la próxima vez que visites a tu padre se las podrás enseñar. Y dijimos, vale, venga, le di la cámara, hizo unas 400 fotos, seleccionamos 20, lo imprimimos, hicimos un librito, vamos a la cárcel, sale el padre y otra vez llora, llora, llora y llora. Y yo pensaba, a ver, ¿qué podemos hacer? Yo pensaba, claro, tampoco ha tenido nunca tiempo de hacer el luto por su madre. Hacía menos 20 grados en el cementerio y al final encontré la tumba y le dije, mira, aquí está tu madre. Ella pudo hablar con su madre a través de un ritual. Le dije, puedes hablar 5 minutos, pero habló 20 minutos. Pero bueno, ahí resolvimos el problema. Y la próxima vez que fuimos a la cárcel, pudo hablar con su padre. Entonces hay que dejar tiempo a la gente que viva su luto. Y creo que es uno de los problemas más importantes al que nos enfrentamos cuando hemos perdido a alguien. Y también cuando la persona que hemos perdido es del lado de los malos. También lo he visto con los niños soldados, los niños asociados con los grupos armados. ¿Por qué son fácilmente reclutados? Pues por esta revisión mental. Es decir, no aceptan la autoridad, están decepcionados, así que se les recluta fácilmente porque las milicias les ofrecen algo diferente. Pero cuando salen, se les llaman niños liberados. Y deberían estar felices, ¿verdad? Porque se han liberado. Pero la gente olvida que en el grupo
de los paramilitares tenían a amigos a los que también amaban, uno o dos al menos. Y luego cuando vuelven a la comunidad no les damos la posibilidad de vivir el duelo por los amigos que han dejado en las milicias. Y luego también tienen que trabajar sus traumas, evidentemente. O sea que es algo muy difícil. Y otra dificultad es cuando no sabes, en el caso de las personas desaparecidas, no sabemos si ha habido una pérdida o no. En fin, esto sobre el mundo interior. También me gustaría hablar brevemente sobre cómo podemos ayudar a los niños. Y no contamos tanto en los psicólogos neuropsiquiatras. ¿Por qué? Pues porque no hay tantos disponibles. Y los psiquiatras también pueden ser peligrosos porque hay muchos medicamentos que tienen efectos secundarios. Los antidepresivos, por ejemplo, al cabo de cierto tiempo sube el nivel de suicidio y también mata un poco la libido. Y los adolescentes tienen que responder a la pregunta ¿quién soy yo? Y tienen que desarrollar su sexualidad y tienen que respetarse y ser respetados en su sexualidad. Y esto tampoco es fácil en esta época de la pornografía. O sea que necesitamos esta sexualidad y si matamos esta sexualidad con antidepresivos, pues no funciona. A veces es necesaria. Y también otras creencias, lo que llamamos psicosis, las veces internas en algunas culturas creen que son los ancestros que les están hablando. Esto, bueno, no se sabe. Ahora voy a mostrar esta diapositiva. Hay cosas en chino porque he trabajado mucho allí, pero quiero mostrarlo. No es complicado. Entonces, ¿sabéis lo que es el QI, no? ¿Sí, no? El CI. No hace falta que lo explique. La media es 95 a 100. Entonces, si estás tranquilo, utilizas la parte más avanzada de tu cerebro, la corteza, y puedes tomar decisiones y tener una reflexión abstracta. Podemos ser creativos, ser originales. Cuando vas al consulado belga, pues hay unos sofás muy cómodos, ahí puedes estar tranquilo y ser creativo. Si esta misma persona que tiene 100, 120 en coeficiente intelectual por encima de la media está en estado de alerta, en lugar de estar en calma, empezará a utilizar el sistema límbico un poco más interno que la corteza y empezará a resolver problemas de forma concreta y rutinaria. Es decir, ya no va a poder resolver problemas como siempre. Y ahora su CI funcional es 80. Ha bajado mucho. Pero si está en alarma, una persona inteligente, imagina, empieza a utilizar más el encéfalo y empieza a estar emocionalmente reactivo. Y lo sabemos, ¿verdad? Muchas veces decimos cosas a nuestra pareja que no queremos decir o tenemos peleas en la familia que no queremos tener. Estamos programados así. ¿Os podéis perdonar? Porque así es como funcionamos. Y si tenemos mucho miedo, utilizamos aquí el tallo encefálico y empezamos a ser muy reactivos. Aquí, por ejemplo, vemos situaciones en las escuelas y es porque estamos con miedo activos. Y aquí nuestro CI pasa a 50 a 70. Y esto es un retraso mental. La misma persona, simplemente fijaros, en una situación de alarma, de alerta, mirad cómo ha bajado su coeficiente intelectual. ¿Por qué digo esto? Pues porque una de nuestras tareas fundamentales es siempre hacer que las personas vuelvan a este estado calmado para que la gente pueda tomar las decisiones adecuadas, para que pueda adueñarse de nuevo de su vida. También en una clase, el hecho de gritar a los niños no sirve, el hecho de ser violentos con los niños no sirve. Estamos educando a los niños y tenemos que intentar activar la neocorteza. Recordad, cuanto más estresados estemos, cuanto más en alerta estemos, más difícil será para nosotros resolver problemas de forma creativa y ver las cosas correctamente. Vamos a hacer cosas que no queremos hacer y vamos a decir cosas que no queremos decir. Y esto pasa tan a menudo en las guerras y pasa tan a menudo también después de una inundación, cuando la gente sale, roba, cuando la gente empieza a pelearse entre sí.
¿Puedo pedir a 2 voluntarios que me ayuden, por favor? Can I have 2 volunteers? 2 voluntarios. Kevin, thank you so much. That's very nice of you. Kevin, muchas gracias, es muy amable. One more? ¿Uno más? Maybe Mr. Natovic, is that okay for you? ¿Sí? ¿Le parece bien? Perfecto. That's okay. También lo puedo hacer en español, no pasa nada. Okay. Kevin, can you stand here? Here? Yes. Kevin, And you- aquí, por favor. Stand aquí. Perfecto. No. Muy bien. Now imagine Ahora imaginad imagine this is like a bench and you can que esto es como un banco, no, a bench, 2 feet. 2 pies. 2 feet. Yeah. Venga. Scorpions in there, like Y hay escorpiones snakes. y serpientes, ¿vale? Fuera de este banco. Scorpiones y serpientes, no se puede caer. De esta línea, esta patata. Perfecto. Now I want you to change place, but you Ahora can quiero que... cambiar de sitio, pero no se puede caer. A ver, yo voy a estar aquí para seguridad. Okay. It's okay. Bueno, está bien, está bien, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. So my dear colleagues, what did we just witness? Queridos colegas, ¿qué hemos presenciado? Pues hemos presenciado un juego. Es divertido y si lo hacemos con niños es aún más divertido. Pero también hemos visto que These people, they need to have cooperative estas personas han tenido que tener un contacto cooperativo para superar su reto, ¿verdad? Han tenido que cooperar. Y habéis visto que ha habido contacto físico, ¿no es cierto? Entonces, cuando trabajamos con niños después de una emergencia, cuando hay más violencia, cuando hay más abusos, cuando hay más alcoholismo, etcétera, los niños se sienten amenazados por el contacto físico. Se sienten o amenazados sexualized physical contact. o sexualizan el contacto físico. So if we want to have Entonces, si queremos trabajar con los niños, también tenemos que normalizar el contacto físico. Y con este ejercicio tan fácil, podemos normalizar physical contact, el contacto físico, el contacto cooperativo, no amenazante, no sexualizado. and there are many of these type of things. Y hay muchos de estos ejercicios. Si alguien quiere, pues mandadme un email y os los mandaré. Pero es básico, es fundamental. Parece algo tonto, pero esto hace milagros para el éxito de las relaciones. You will save them depression. Y también salva depresiones. I talked about not psychologists, I talked about state Entonces, estos son los estados de la cognición. Y también quiero decir que utilizamos la música. La música es una emoción, la emoción es música. Recordad, durante la COVID y la canción Resistiré, uno se sentía pues que sí, que lo íbamos a conseguir, ¿verdad? Escuchando esa canción. Y nosotros también utilizamos la música, porque la música es empoderadora, sobre todo los adolescentes que llevan los auriculares todo el tiempo y cuando dices algo se los quitan y luego se los vuelven a poner, siempre están así. We also use También utilizamos el arte, I wanted to show you this one. So because kids they don't like necessarily to speak about porque a la gente no le gusta necesariamente hablar de lo que ha pasado, no podemos forzar a la gente. Este es un dibujo, por ejemplo, de un niño que no quería hablar en Colombia. about community, what's happening in community right before the Hablábamos de lo que había pasado en la comunidad. to go to North America. Fue antes Choco region, right before the dam in Colombia. de lo que pasó en esa región chocolatera. Bueno, es una región muy violenta. And this is what he drew. Y esto es lo que dibujó. So I mean, it gives you an idea of what was happening there, right? Nos da una idea de lo que pasaba, ¿verdad? We need to work Y sabemos viendo lo que tenemos que trabajar con la ansiedad, trauma. con el trauma. I wish I had so much more time with you, so I can Me encantaría tener más tiempo para explicaros qué hicimos en este caso, pero bueno, será en otra ocasión. Y finalmente quiero hablar de otros métodos que utilizamos, como los métodos narrativos. explain what it all means. I'm going to give you one example. Voy a daros un ejemplo. Quiero que penséis On your first girlfriend or boyfriend. en vuestro primer novio o vuestra primera novia. I see some shiny eyes. That's nice.
Sí, veo que hay algunos ojos brillan. Me encanta, muy bien. Y ahora quiero que penséis en el momento en el que rompisteis, o él o ella rompió con vosotros. Bueno, el momento en el que os separasteis, o que tuvisteis una pelea si aún estáis casados con esta persona. Recordad cómo os sentíais, cuáles eran las emociones presentes en ese momento. ¿Sentisteis ira? ¿Sentisteis tristeza? ¿Lo odiabais o la odiabais tanto, pero al mismo tiempo deseabais un abrazo de esta persona? ¿No es cierto? Quizás sentisteis celos, muchas emociones contradictorias, ¿verdad? Y debido a esto, posiblemente no podríais comer, porque teníais el cuerpo tan estresado que no podíais comer por estas emociones contradictorias que os impedían comer. Ahora imaginad que, que esta misma cantidad de emociones contradictorias no os suceden cuando tenéis 18 o 19 años, sino cuando tenéis 7 u 8 años. ¿Qué esperamos de estos niños que viven estas emociones contradictorias? Evidentemente, ¿qué esperamos? Vamos a ver comportamiento malo, va a destruir cosas, va a tener dolores psicosomáticos. Evidentemente, no puede manejar todo esto. Y lo que podemos hacer es, podemos ayudar al niño a encontrar palabras, palabras que describan los sentimientos. Las palabras crean mundos. Si tienes palabras, puedes trabajar con los niños. Aquí tenemos un ejercicio simple que hago. Y puede ser, no sé, en forma de dibujo, lo que sea. Yo escribo, Díaz, querido. Esto es un niño que lo hizo. Yo escribo, querido. Y él escribe, papá. Vamos a escribir una carta a papá, pero nunca le vamos a dar la carta. Muy bien. Y yo escribo, yo estoy enfadado porque... Y él escribe, porque has asfixiado a mamá. Has intentado asfixiar a mamá. O sea que está muy enfadado. Yo estaría muy enfadado, por supuesto. Y yo escribo, estoy triste porque... Y él escribe, con lo mejor que puede, no estás aquí. O sea que está enfadado porque has asfixiado a mamá y está muy triste porque el papá no está allí. Y luego yo escribo, yo estoy contento porque... Y él dice, vendrás. O sea, está contento de que el papá vuelva. Y yo escribo, estoy preocupado porque... Y él dice, creo que vas a intentar asfixiar a mamá otra vez. Claro, si tienes esto, es decir, el niño está contento de que el papá vuelva, pero también tiene mucho miedo de que vuelva a estrangular a mamá. Está muy enfadado, pero también muy triste. Pero es importante dar las palabras. Y cuando el niño puede dar las palabras, ya ha hecho gran parte del trabajo. Y ya has hecho como psicólogo gran parte del trabajo. No hace falta que seas un super psicólogo. Con las palabras ya se ha hecho gran parte del trabajo. Y luego también podemos hacer un trabajo para implicar a las poblaciones, a las comunidades, para que ayuden a los niños y niñas también. Así también se pueden hacer grandes cosas con grupos. Bien, creo que ya se ha terminado mi tiempo, pero me queda una cosa más por contar. Hablamos del mundo interno de los niños. Hemos visto lo doloroso que es, hemos visto las consecuencias a corto plazo, a largo plazo, y también hemos visto que los niños y niñas pueden manejarse más bien solos con el amor de la familia y de la comunidad. Ahora, mucho depende, de hecho, del nivel de resiliencia de los niños. ¿Qué es la resiliencia? Se utiliza en muchos contextos, pero en mi mundo la utilizamos para describir la capacidad de superar las cosas malas que te han pasado en la vida. Y siempre pasarán
cosas malas en la vida. Yo quiero que mis hijas y mis hijos sean resilientes, porque bueno, cuando yo me muera, seguro van a estar tristes, pero luego seguro que van a poder volver a ser felices. La resiliencia es esencial. Necesitamos a niños y niñas resilientes. ¿Cómo podemos, es decir, cuál es la diferencia entre un niño resiliente y un niño no resiliente? Hay muchas, se ha estudiado mucho, pero hay dos principales diferencias. Son, primero, los niños resilientes tienen una red social, tienen amigos, tienen familias, tienen un lugar al que pueden ir, al que pueden pedir ayuda. Y los niños, y otra cosa que tienen es, creen en sí, creen que pueden hacer cosas. Entonces, cuando trabajamos con estos niños, tenemos que intentar no aislarles. Los niños tienen que tener amigos, tienen que salir. Evidentemente, tenemos que pensar en la seguridad, pero no podemos protegerlos, sobreprotegerlos demasiado. Y también tenemos que ser disciplinarios con ellos. Tenemos que decir, si no haces tus deberes, no podrás ver la tele. O si han robado algo, tienen que volverlo a pagarlo. ¿Vale? Entonces, este es mi llamamiento. Tengamos a niños resilientes. Y tenemos que darles la capacidad de creer en sí mismos, de creer que son buenos, de que son un tesoro. Muchísimas gracias. Y bueno, esta es mi resumen sobre el mundo interior de los niños. Y ahora, si tenéis preguntas, estaré encantado de contestarlas. Gracias. Sí, señores. Ahora se pueden hablar en español también, si quieres. Any questions, any remarks, any observations? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna observación? Sí, señora. La vida es bella. Oh my God. It's a movie about war and Esta película sobre la guerra, La vida es bella, en la que el papá inventa una historia sobre la guerra que no coincide con la realidad y él realmente hace que sea un juego mientras están en el campo de concentración. Y cuando el niño sale, de hecho es como un final feliz, no se da cuenta de lo que había pasado. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto es importante decir la verdad a los niños cuando pasan cosas? Bueno, voy a dar una doble respuesta. La primera es que me gusta mucho esta pregunta. Lo que tenemos que considerar es que los niños pueden leer en los papás el nivel de peligro que existe, el nivel de ansiedad. O sea, si tú eres un padre o una madre que reaccionas con ansiedad o con pánico, el niño o la niña lo va a captar, porque son genios. Y también tienen mucha perseverancia. That being said, Dicho esto, es una película, ¿verdad? Es decir, sí, hay que decir la verdad. Cuando algo malo pasa, esta situación de un padre con su hijo en el campo, bueno, esto puede pasar en campos de refugiados quizás, pero es importante cuando el papá, por ejemplo, está enfermo o muere, es importante decir la verdad siempre de una forma adecuada según la edad, pero no hay que decir, no, se ha ido a trabajar, no, hay que decir la verdad. Y los niños tienen que aprender esa capacidad de manejarlo. Y también tenemos que tener en cuenta el peligro. El niño también tiene que conocer los peligros. Pero gracias por la pregunta. ¿Le parece bien la respuesta? Muy bien. yes. Thank you. I would like Gracias. Me gustaría referirme a los eventos trágicos en Valencia. Como psicólogo, ¿qué sugeriría, qué aconsejaría a los psicólogos que tengan que ayudar a estos niños o sus familias en estos momentos? ¿Qué les aconsejaría?
a estos psicólogos. Gracias. Les daría muchos consejos, la verdad. Lo bueno es que tienen ahora mucha atención, pero no os olvidéis de que dentro de 3 meses van a salir de la disociación y ahí es cuando los niños realmente van a tener que enfrentarse a sus sentimientos. En 3 meses, bueno, será unas navidades muy duras. Quizás han perdido su casa, quizás han muerto algún familiar y también tenemos que estar con ellos en esos momentos. Lo segundo es que tenemos que ser conscientes de del estrés, del aumento del nivel de estrés, no solo la pérdida de cosas materiales, de personas, el aislamiento, los niveles de dopamina, el móvil, va a aumentar su uso de móvil porque querrán también buscar ese confort emocional y a largo plazo veremos que hay un mayor consumo de alcohol. Tendremos que hacer campañas de concienciación con las familias. Tendremos que trabajar con los influencers y quizás este es un muy buen consejo en este caso. En lugar de solo depender de los psicólogos, también fijaros en a quién escuchan los niños y los chicos. Por ejemplo, si queréis ayudar a los adolescentes, id con los influencers. Si les gusta el fútbol, pues los entrenadores de fútbol. Si les gusta bailar, los bailarines. Será una crisis generalizada, habrá también más violencia familiar y es una parte que se deja un poco de lado. Entonces, si yo tuviera que dar un consejo, esto es lo que diría, sobre todo dentro de 3 o 4 meses, pues estad ahí porque no será una reparación fácil. Y es algo que ya hemos aprendido en el pasado. Gracias. ¿Quién más? Yes, of course, the ideal would be to make the children resilient, ¿no? Por supuesto, lo ideal es que los niños sean resilientes, pero imagino que en algunas zonas esto no es fácil. En situaciones muy trágicas o catástrofes, cómo encontrar amigos, cómo convencer a los padres también que les dejen salir a jugar. Evidentemente el objetivo es ser que sean resilientes, pero ¿cómo? Sí, cierto. ¿Cómo hacer que sean resistentes? Nosotros, psicólogos y también trabajadores sociales, tenemos la ilusión de que pasando 1 hora a la semana con ellos, esto va a cambiar su vida. Y bueno, sí, algo hará, pero sé que hay psicólogos en la sala, así que... Pero tenemos que darnos cuenta de que en realidad los padres tienen una influencia mayor porque ellos están más tiempo con ellos y también la escuela tiene una mayor influencia. Entonces, si podemos trabajar con estas personas, es más efectivo seguramente que trabajar con el niño directamente 1 hora solamente. Pero el contacto social, la autoimagen positiva, si se puede acentuar esto sin exagerar, por supuesto, creo que esto ayuda. Creo que la mayoría de los padres, el 99,9% de los padres y madres, aman profundamente a sus hijos, aunque les peguen, para evitar que se conviertan en personas malas, este tipo de cosas. Pero si podemos trabajar con ellos, que cambien un poco de forma no agresiva. Hay formas, les podemos enseñar formas de que lo hagan un poco mejor para sus hijos y sus hijas, de forma no agresiva. Podemos, al final, uno de los determinantes más importantes son también estos primeros años de la vida, desde la fertilización hasta más. El apego es súper importante. Entonces, si podemos llegar a estos niños a través de centros de nutrición, por ejemplo, en situaciones humanitarias, cuando se mide la nutrición del niño, también ahí se puede observar la relación entre la mamá y el niño. Hay cosas que podemos hacer, sí.
Siempre observar a vuestros hijos, qué amigos tienen, qué les gusta hacer, qué hacen. Yes, ma'am. Probably be able to ask this question correctly, but I was wondering while listening to you, Disculpen, pero no nos llega el sonido a la cabina de traducción. politicians, in order to make them aware of the damage that the war is doing to the children. Well, no, thank you so much for that. Gracias por esta pregunta. Creo que una de las cosas más difíciles de mi trabajo, o la gente que hace nuestro trabajo, es trabajar con la frustración de los políticos, porque los políticos no se enteran. Ha habido estudios de longevidad con métodos, es decir, han seguido a muchísimas personas que han llegado a la edad de 80 años y luego miran hacia atrás y observan sus hábitos de vida cuando eran jóvenes para poder diferenciar qué causa la longevidad y cuál es la estructura de la longevidad. Y uno pensaría, fumar, el tabaquismo, uno de los principales factores, pues no, está en el cuarto lugar. El alcohol, el quinto. Sobrepeso, menos aún. Las primeras cosas fueron la ira. Si creces con ira, vas a morirte antes. Si creces aislado, vas a morirte antes. Y había una tercera cosa de este estilo. Y todo el mundo lanza tantas campañas para dejar de fumar. Y el vino, en fin. Tenemos que centrarnos en el nivel de ira. Y cuando vemos a los políticos hablando en el Parlamento, tanta frustración, tanta ira, tanto enojo, tanta incomprensión entre ellos. Y estas son las personas, son las que nos dirigen y tendrían que rodearse de científicos que les explicaran cómo funciona. Tenemos grupos de advocacy y sí, hacemos un cierto lobby profesional en UNICEF, hacemos este tipo de trabajo en Ginebra, Nueva York, para que haya dinero disponible para esto. Pero, por ejemplo, ahora se ha elegido a Trump y sabemos que para mi trabajo en marzo ya no tendré más dinero. Se acabó el dinero. Tenemos Google, Microsoft que van a darnos 40 millones y podremos seguir trabajando. Pero Trump ha dicho que no, que basta, que ya no, se acabó. O sea que bueno, esto es lo que pasa. ¿Qué podemos hacer? Pues no sé. Hacer que la gente sea consciente, esté informada, votar a la gente que hay que votar. Pero bueno, gracias por la pregunta. You have an easier one. ¿Tiene alguna pregunta fácil? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? En tal caso, ¿qué hora es? Las 7:20. Tenemos que terminar, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado en este tema. Y yo prometí a los niños y niñas que utilizaría sus experiencias para actos como este. Así que así lo he hecho. Les deseo una buena velada y una vez más muchísimas gracias por haber venido.